Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy empezamos un nuevo bloque, el segundo bloque de este programa, que vamos a dedicar a conocer a Dios. Si hemos concluido el primer bloque, que la espiritualidad islámica se basa en la relación con Dios y se nutre de ella, pues la conclusión principal aquí es que conocer a Dios es fundamental para incrementar la espiritualidad y alcanzar sus niveles máximos. Una de las maneras de conocer a Dios en el Islam es reflexionar sobre sus atributos y sus nombres que aparecen en las fuentes islámicas, tanto el Corán como las enseñanzas del profeta Muhammad. Es decir, conocerle para atribuir a Dios las características y las capacidades que Él se atribuye a sí mismo. Tener una noción de Dios que corresponde con esos atributos y actuar en consecuencia a ello. Pongamos un ejemplo. Si una persona cree que Dios le ve, tiene esta certeza, esa creencia conduce a esa persona a sentir la compañía de Dios y a tener en cuenta que Dios la observa cuando actúa, cuando dice algo, cuando hace algo. De esta manera, la fe, o este punto de la fe de esta persona, este punto que consiste en creer que Dios le ve, está orientando su conducta, está teniendo una influencia directa sobre lo que hace y lo que dice esta persona. Los 99 nombres de Dios reflejan los atributos más importantes de Dios. Y cada uno de ellos tiene sus secretos y efectos. Son canales que nos permiten conocer diferentes aspectos de la excelencia divina y al mismo tiempo son fuentes de suministro espiritual para el creyente. Conocer a Dios es el mejor conocimiento y la tarea más noble a la que una persona pueda dedicar su tiempo. Ibn al-Qayyim, el gran sabio, dice: ¿qué habría aprendido una persona que domina muchos conocimientos sobre la creación y desconoce al Creador? La respuesta es evidente: nada. Todos los conocimientos sobre la creación no son nada en comparación con el conocimiento sobre el Creador. Ibn al-Qayyim también dice: el máximo placer y el mayor gozo, que no se pueden describir con palabras, están en dedicar su tiempo a conocer a Dios. Así que el conocimiento más útil para una persona es conocer a su Creador, para entender la causa de su creación, de su existencia. Y luego viene todo lo demás. Las ciencias y los conocimientos son importantes, pero por prioridad, lo más prioritario es el conocimiento a Dios, porque es el que nos sitúa en este mundo, es el que nos permite tener una visión muy amplia de la existencia, es el que nos revela el secreto de nuestra creación. El Corán sobre esto nos dice: Dios tiene los nombres más bellos, suplicadle o adoradle por medio de ellos. Este verso del Corán
nos presenta los nombres y atributos de Dios como si fueran líneas telefónicas 24 horas, como si cada nombre de Dios fuera un número para llamarle a cualquier hora y pedirle algo, suplicarle por medio de ellas. A la hora de suplicar a Dios, de pedir a Dios, nos dice el Corán, hacedlo por medio de estos nombres de Dios. Por ejemplo, si tienes miedo, llama al que da seguridad, al mu'min, suplícale por medio de ese nombre. Si sufres una injusticia, llama al justo, al adl. Si sufres pobreza, necesidad, llama al Razzaq, el que da el sustento. Y así, cada uno de los nombres de Dios es una línea telefónica de emergencia que el siervo, la persona, puede usar para comunicarse con su Creador. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: Dios tiene 99 nombres. Quien los conozca, y aquí conocer significa saber su significado y llevar sus efectos a la práctica, ¿vale? Creer firmemente en su significado y actuar en consecuencia. Dice, Dios tiene 99 nombres, quien los conozca entrará al paraíso. Este hadith tiene muchas explicaciones, ¿no? Y una de ellas es que quien consigue conocer a Dios por medio de sus atributos, de sus 99 nombres, podrá vivir en un paraíso, el paraíso de la cercanía de Dios, el paraíso del conocimiento a Dios en esta vida, y eso conduce automáticamente a ganarse el paraíso de la eternidad. Detrás de cada acción hay una emoción y detrás de cada emoción hay una convicción. Por eso dicen, siembra una convicción, cosecharás una emoción. Siembra una emoción, cosecharás una acción. Y siembra una acción y cosecharás una actitud. Esto lo vivimos en nuestro día a día. Una persona cuando ve una serpiente se escapa, tiene miedo, y sin embargo su actitud frente a un gato no es la misma. ¿Por qué? Porque tiene una convicción de que esa serpiente le puede hacer daño, ¿no? Hay un relato que cuentan en los libros de desarrollo personal de un elefante grande atado a una silla pequeña, ¿no? Y el elefante se resigna y no intenta moverla porque cree que no puede. ¿Por qué? Porque dicen que esa silla, o que ese objeto al que está atado el elefante desde que nació lo ataron a una silla de peso, a un objeto que él no podía mover. Y él, a partir de ese momento, está convencido de que no puede arrastrar esa silla y se resignó. Y por eso, incluso cuando creció y su peso se multiplicó y sí que tiene la posibilidad de arrastrar esa silla, no lo intenta porque sigue teniendo la convicción interna de que es incapaz de mover esa silla. Pues esto, si lo aplicamos a nuestro tema, siguiendo esta regla, conocer a Dios permite al creyente
experimentar unos sentimientos especiales hacia Él y hacia la creación. Y esos sentimientos son una energía que le empuja a actuar para acercarse a Dios. Así es como la fe influye en la conducta y ésta se nutre de la espiritualidad. El imam Al-Izz ibn Abd al-Salam dice: has de saber que conocer los atributos de Dios produce un carácter excelente, una actitud bendecida y eleva a los grados espirituales más altos. Conocer los atributos de Dios tiene todos estos efectos sobre el carácter y la conducta de una persona. Por ejemplo, el que cree firmemente que Dios es el origen de los dones, que todo lo que tiene de dones viene de Dios. Eso le conduce a experimentar la emoción del amor hacia Dios. Y esa emoción del amor hacia Dios le conduce a una actitud de gratitud. Intenta agradecer a Dios por medio de ciertas acciones, haciendo obras, acciones de servicio a los demás, por ejemplo, para agradecer a Dios por sus dones. Así es como se cierra el ciclo. Si una persona cree en la compasión de Dios, que Dios es compasivo, eso le conduce a experimentar un deseo de estar cerca de Dios, de tener su compañía, y eso le conduce a realizar obras que acercan a Dios, ¿vale? Y así, con todo, el que cree en la perfección, en la sabiduría de Dios, siente una confianza plena en Él, confianza en su decreto, en sus mandamientos, y termina aceptando y obedeciendo todos los mandamientos de Dios. El que cree en la grandeza y el poder de Dios termina sintiendo un sentimiento de respeto, de reverencia hacia Dios, y eso le conduce a entregarse a Él, a suplicarle, ¿vale? Y así podemos seguir con todos los atributos de Dios. Cada uno de los atributos de Dios nos permite experimentar un sentimiento diferente hacia Él, o varios, para luego hacer brotar en nuestro interior grandes valores, capacidades y habilidades. Cada atributo de Dios es una contraseña que abre una caja fuerte en nuestro interior, donde Dios, nuestro Creador, depositó muchos secretos y tesoros. De este modo, conocer a Dios nos permite conocernos mejor y nos permite explotar las enormes capacidades de las que estamos dotados y que están ocultos en nuestro interior, y que la mayoría de las personas, por desgracia, viven y mueren sin conocer lo que llevan dentro. El ritmo de vida que llevamos no solo nos priva de conocer a Dios, que es la mayor desgracia, sin duda, de nuestros tiempos, también nos priva de conocernos a nosotros mismos, porque en la compleja y ajetreada vida moderna no hay espacio prácticamente para la meditación y la reflexión. En la Sunna del profeta Muhammad y en el Corán, los atributos de Dios vienen mencionados de 5 maneras diferentes. La primera forma, Dios
se presenta a sí mismo, habla de sí mismo, como cuando dice: oh Moisés, yo soy Dios, el Todopoderoso, el Sabio. De manera directa, Allah cita algunos de sus atributos. Otra manera es que el Corán hable de Dios en tercera persona. Él es Dios, dice el Corán. Él es Dios, aparte del cual no hay otra divinidad, conocedor de lo aparente y lo invisible. Él es el misericordioso, el compasivo. Él es Allah. No hay Dios excepto Él, el soberano, el santo, As-Salam, quien da la paz, la salvación, el Mu'min, quien da la seguridad, el dominador, el todopoderoso, el supremo, el más grande. Así es como en uno de los fragmentos del Corán, el Corán habla de Dios. Tercera forma, cuando se cita en el Corán que un mensajero de Dios habla de él. Por ejemplo, en la sura de Yusuf, el profeta José dice: ciertamente mi Señor es Latif, benefactor o el que trata de una manera, el que beneficia de una manera sutil. Y Él es el conocedor, el sabio. Así es como habla Yusuf, el profeta Yusuf, de Allah. Y esta forma aparece repetida muchas veces. La cuarta manera, el Corán cita un atributo y viene después una indicación práctica. Por ejemplo, Él es el viviente, el vivo que no muere. No hay Dios excepto Él. Adoradle pues y entregaos en exclusiva a Él. Primero cita los atributos y luego nos pide adorarle y entregarnos en exclusiva a Él. Y la quinta forma es que a veces cita una norma, un mandamiento, y luego lo justifica con un atributo de Dios. Por ejemplo, dice, Allah es el que habla, el Corán dice: tu Señor juzgará entre ellos con su juicio. Él es el Todopoderoso, el conocedor de todo. Aquí está hablando Allah al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, le informa que Allah juzgará entre todas las personas y le recuerda que este juez tiene todo el poder más absoluto y el conocimiento más absoluto. Y por lo tanto cumple las condiciones para ser un juez de verdad. Por último, tres aclaraciones sobre los atributos de Dios. Primero, todos los atributos de Dios son absolutos, son infinitos. Cuando decimos que Dios es generoso, no es una generosidad comparable con la generosidad humana, que es relativa, que es limitada. No, la generosidad de Dios es absoluta, es infinita. Todos los atributos de Dios se llevan al infinito. Por eso en algunas traducciones aparecen como el infinitamente, el infinitamente misericordioso, el infinitamente compasivo. Y por eso siempre vienen determinados con el compasivo, el misericordioso, el generoso, el justo. ¿Vale? Los atributos de Dios que conocemos no son todos, sino los que nosotros podemos entender y asimilar, los que vienen citados en el Corán y en la Sunna, no son todos. En la otra vida podremos conocer otros atributos de Dios cuando estemos capacitados para entenderlos y asimilarlos. Por último, esto tiene que ver con el primero, y es que no son comparables con los atributos humanos.
Los atributos de Dios no tienen nada que ver con los atributos humanos. Cuando decimos que Dios oye, que Dios ve, no tiene nada que ver con nuestra vista, con nuestra forma de oír, ¿no? que abarca un espacio muy, muy limitado. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar y reflexionar sobre los atributos de Dios. Y bueno, terminamos con una munajat. Munajat es un tipo literario en árabe de carácter espiritual en el que la persona se comunica con Dios, es como una conversación con Dios. En este caso el autor es Ibn Ata'Allah As-Sakandari, que ya hemos mencionado en un capítulo anterior. Dice, dirigiéndose a Dios: Señor mío, soy un necesitado, incluso en mi época de riqueza. Es decir, incluso cuando tengo riquezas, soy un necesitado de ti. ¿Cómo no voy a ser un necesitado siendo pobre en mi época de pobreza? Señor mío, de mí sale todo lo que es propio de mi ser débil. De ti procede lo que es propio de tu generosidad. Señor mío, si de mí aparece algo bueno, es por tu generosidad, y si aparece algo malo, es por tu justicia. Es decir, por tu justicia, porque me has tratado justamente y has dejado que salga de mí y aparezca de mí lo malo. Señor mío, ¿cómo puedo perderme si yo me encomiendo en ti, me dejo guiar por ti? ¿Y cómo puedo caerme siendo tú mi protector? ¿Y cómo puedo fracasar siendo tú mi apoyo? Señor mío, cuán cerca estás de mí y cuán lejos estoy yo. Señor mío, cada vez que mi maldad me calla, tu generosidad me hace hablar. Cuando una persona comete fallos, pecados, pensando en esos pecados, no se atreve a hablar con Dios, no se atreve a pedirle, pero recuerda la misericordia y la generosidad de Dios y se atreve a comunicarse con Él, porque sabe que su misericordia es infinita, es inmensa. Y cada vez que mi actitud me desespera, tus dones me dan esperanza. Señor mío, ¿cómo buscan pruebas sobre ti en lo que existe gracias a ti? Se refiere a la gente que busca a Dios, que busca pruebas sobre Dios. Dice, pero si eso que dicen que son pruebas de Dios existe gracias a Él, depende de Él. ¿Cuándo has desaparecido para buscar señales sobre ti? Se extraña de que haya gente que busca a Dios, y lo que se busca es lo desaparecido, pero para Él Dios nunca ha desaparecido, está presente en todo. ¿Cuándo te has alejado para que haya medios que lleven hacia ti? Un ojo que no te ve está ciego, y un negocio que no pretende tu amor está arruinado. Habría fracasado quien te cambie por otro amado. Esto es una parte de una munajat muy larga que se llama Munajat Sakandari, se llama así, y tiene varias, y es muy hermosa, aunque es difícil de traducir, muy hermosa porque expresa la experiencia de una persona, refleja la experiencia de una persona que está viviendo un estado de cercanía de Dios, de amor, de plena entrega a Él, y le extraña que haya personas que no ve a Dios o que busca
a Dios o que se esfuerza para acercarse a Dios. Bueno, pedimos a Allah que nos dé este nivel de claridad y de certeza y de cercanía de Él. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.